hombre que ha dedicado su vida a demostrar que cualquier pasado es mejor. Líder de la parroquia del rock and roll y evangelizador de la música universal. Él es el ídolo de las masas. Sí, de las más asquerosas canciones del Averno. Caracterizado por su indumentaria oscura con un análisis claro de la vida. Démosle la bienvenida al HDSPM Mayor. Iztacalco lo vio nacer. Con ustedes, el tío Gab. Qué gran deleite, ¿no? Qué gran deleite. Oh, no. ¡Ay, tan temprano, Gabo! ¿Tan temprano? No, todavía no. Oye, pues, ¿qué te he hecho, padre? No, absolutamente nada. De hecho, el mensaje del señor Adolfo Tapia, pues, causa mucha gracia en cualquier momento. En cualquier momento. Yo creo que ese efecto lo puedes aplicar en cualquier lugar, ¿no? O sea, podríamos decir que cuando vas llegando a tu trabajo, así que te dicen, ¿qué onda, Gabs? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¡Antes que me apaguen el micrófono! No. Y más ahorita que están muy de moda las reuniones en Zoom, en Meet, diversas plataformas digitales, sí, para hacer las famosas reuniones laborales. Sí. Ni mandado a hacer, es un visionario, Adolfo Tapia. Sí, la neta. ¿Cómo estás? Oye, qué padre escucharte, muy bien, amigo. ¿Tú? No, también muy bien, Yo creo que hoy estoy más contento que hace 8 días, la neta, güey. Hoy sí estoy más contento. Yo creo que sí. Sí. Digo, no suelo compartir las noticias, ¿no? Pero, digo, ocurrió algo inesperado hace 8 días y por ende tuvimos un pequeño contratiempo, llamémoslo así. Sí, un pequeño gran contratiempo que me puso en jaque en mi vida, literalmente. Pero bueno, ya estamos aquí en el baúl del tío Gabs y hoy, por increíble que parezca, la cosa no va dirigida al rock. Sí, yo lo sé. Yo sé que el Gabs tenía muchas ganas de hablar sobre el tema de Gene Simmons y cómo dijo que el rock ya murió hasta los Foo Fighters. También es digno de admirarse, ¿no? Los Foo Fighters son una super banda. Yo creo que sí llevan muy bien el estandarte de una banda de rock en la actualidad. Oye. Pero yo creo que Gene Simmons está como un poquito equivocado a mi punto de vista. Pero bueno, son percepciones y comentarios muy válidos, pero ya sabrá el señor Simmons por qué lo dice. Le tocó vivir una época muy, muy virtuosa. Pues es que también en el rock. También tienes que entenderlo, que pues el Gene Simmons también ya es bien boomer, amigo. Pues, ¿qué te puedes esperar, no? Del Gene Simmons, ¿no? Oye, está... Bueno, digo, Gene Simmons no se ha caracterizado precisamente por ser una persona muy objetiva en cuanto a negocios se refiere, ¿verdad? Sí, claro. Estaba viendo una fotografía de Gene Simmons, justamente de esta declaración que hizo hoy, no sé si fue hoy o fue ayer, donde mencionaba justamente, ¿no? ¿Fue hoy? No, creo que fue el fin de semana. Fue el fin de semana que dijo que el rock ya estaba muerto y que pues él consideraba que hasta los Foo Fighters era como un corte de caja, ¿no? Y de ahí en fuera pues ya no hay alguna otra cosa. Dices tú que difieres, no sé, rápidamente dime por qué difieres, como para entender si a lo mejor tienes la razón o estás más chairo que Gene Simmons. No sé, posiblemente esté más chairo que Gene Simmons, pero yo creo que todo va en evolución. Por ejemplo, si ponemos así en contraparte un disco de los Foo Fighters y un disco de Kiss, vas a notar grandes diferencias y estamos hablando de un periodo de 20 años. Sí. Obviamente los Foo Fighters son un grupo vigente, pero pues ya también llevan en este negocio pues un buen rato. Sí. Y lo que sucede con el rock, yo creo simplemente que va evolucionando. Es como, creo que casi todas las cosas, o como el curso del universo así debe de ser, y tratando de dar como pasos más adelante. A veces como que parece ser que llegamos como a un estancamiento, o parece ser que perdimos el rumbo, pero simplemente como que se están reacomodando las cosas. No, pues... Yo creo que todavía tiene como para dar muchísimo. Digo, si todavía se sigue haciendo jazz, que es mucho más viejo que el rock, pues no veo por qué el rock precisamente tenga que morir, ¿verdad? Sí, claro. Oye,
qué fuertes revelaciones está haciendo últimamente Gabriel Ortiz en este espacio, porque la última participación que tuvimos con él hablaba del potencial que tenía Miley Cyrus para hacer rolas de rock. Yo ya no sé qué pensar de pues Gabriel mira, Ortiz. ella podría ser una buena exponente de la continuación de lo que es el rock. Es que lo que te digo, todo, creo yo, tiene que ir como en avance. A veces a lo mejor ese avance no nos convence o no nos gusta, pero pues así tiene que ser, porque imagínate que siguieran haciendo los grupos, siguieran haciendo las canciones de hace 40 años. No, pues no. Sí, estaría como un poco complicado. Digo, independientemente de las bandas consagradas que pues es lo que hicieron, es lo que hacen y lo deben demostrar al mundo. Está perfecto, pero que una banda nueva con tantos recursos tecnológicos que tiene, pues sí creo que estaría un poco como limitado, ¿no? Pensar como en la idea romántica de que nos vamos a quedar como en una banda de garage. Pues yo estoy muy sorprendido de las declaraciones de Gabriel Ortiz, que yo no me imaginaría hace 10 años comentando esto a través de un micrófono en un espacio dedicado, pues curiosamente, a la música pop, ¿no? Y el Gabs entrando en este espacio diciendo, pues es que hay que reconciliarnos con la vida. Pues es que creo que son los mejores momentos para hacerlos, querido amiguito. Muy bien. Oye, pues hoy lo comentamos, no vamos a hablar precisamente del rock, aunque tiene algo que ver porque sí también nos va a venir la nostalgia. Y yo le comentaba a Gabs porque me decía, oye, hoy el tema hacia dónde vale. Y fíjate que me ha estado llamando... Hoy vamos a hablar de los 16 tipos de... Sí, los 16 tipos... Es que Gabo me mandó una nota de voz, que después les digo, pero hoy me llamó mucho la atención, no hoy, recientemente les voy a explicar el contexto de qué es lo que está pasando. He estado pues en esta labor como de monitoreo de la radio comercial, la verdad. Sí, tranquilo, Joselo, yo sé que sí. Pero no estamos peleados, o sea, al igual que el Gabo, pues no, al igual que el Gabo está reconciliado con la naturaleza y con el rock y con todo esto, yo también dije, a ver, le voy a dar una nueva oportunidad a la radio comercial y vamos a escuchar a ver qué encontramos. Entonces empecé como a monitorear, amigo, diferentes estaciones de radio y pues me llevé varias sorpresas, la neta. Entonces me puse a buscar en algún momento información y dije, ¿qué es lo que le está pasando a la radio comercial versus la radio digital versus los podcasts? ¿La radio acaso estará pues perdiendo fuerza? ¿Qué está ocurriendo? Porque ya no es lo mismo, Gabriel, estar pegado al radio en espera de esos fantásticos boletos que por el momento pues no hay para ningún evento porque pues no hay, pero ya no hay como esa emoción de marcar a la estación de radio para los regalos, para las calcomanías, las tazas, las mochilas, los compact disc, esa magia que había, amigo. ¿Qué está pasando? Entonces, hasta una gorra y tu sticker. Exactamente, una gorra y tu sticker. Entonces le dije, mi queridísimo Gabs, hoy quiero que hagamos el momento chaquetero de Gabo Ortiz. Efectivamente. ¿Cuánta erudición, la verdad? Exactamente, ¿no? Tenemos pues que analizarlo. Es un tema no complejo, pero sí requiere como un pequeño análisis ahí. Como bien sabemos, lo mismo que estábamos hablando hace rato, pues viene como la evolución o el cambio o la adaptación a ciertos momentos pues, que vive la humanidad, y en este caso, por ejemplo, la radio, creo yo, ha entrado en un pequeño bachecito por ahí en cuestión a la competencia que tiene. Ya no es competir simplemente con sus competidores naturales, que son otras estaciones de radio del mismo corte y a lo mejor son de otro grupo radiofónico, sino también ya se enfrenta ahora a la distribución digital. Exacto. Que también es un contenido bastante interesante y muy innovador, porque te permite, la radio también lo puedes hacer, pero generalmente tenemos como la idea de la radio digital, obviamente lo que se transmite por internet. Y hoy prácticamente todo mundo tiene un teléfono móvil donde en cualquier parte, en el centro comercial, en el gimnasio, en la escuela, en donde gustes, puedes estar escuchando el contenido que están generando estas emisoras, que también son 24 horas, todos los días de la semana y todos los días del año. Sí. Lo curioso aquí es que nos muestra que a lo mejor las audiencias están buscando contenido más específico,
porque como bien sabemos, la radio es un medio masivo de comunicación, súper masivo, yo diría que es el más masivo a nivel mundial, pero las estaciones, aunque tengan cierto corte, cierto perfil, que estén dedicadas a ciertas edades, no deja de transmitir mensajes masivos, y esa masificación pues incluye, por ejemplo, a lo mejor ahorita que pusiste a Victoria Justice, incluye también, no sé, a Britney Spears y a Cristina Aguilera, por ejemplo. Sí, claro. Pero habrá gente que a lo mejor no le gusta el trabajo de Cristina Aguilera y prefiere escuchar algo específico de Britney Spears. Digo, obviamente ahí también tenemos las plataformas que nos distribuyen música, pero a lo mejor lo que está buscando el escucha es un contenido más específico. ¿Con qué nos referimos con un término, un contenido más específico? Como el K-pop. A lo mejor ¿Puede ser? Exactamente, ándale, que estén a lo mejor prácticamente todo el día y a todo momento hablando del género, del tema o de la cosa que a ti realmente te interesa escuchar, sí, o saber. Es muy interesante porque obviamente el modelo a seguir pues es la radio tradicional. Las estructuras que tienen las estaciones digitales pues es un formato muy muy parecido al de las estaciones de radio. La ventaja que yo le veo incluso a las estaciones de internet en comparación con la frecuencia ya sea modulada o la amplitud modulada, exactamente, la ventaja que le tengo es que a lo mejor los patrocinios no son tan brutales como en la radio que ya ha comercial. Cambiado, es que justamente ahí va el punto, amigo, porque me he dado cuenta que antes, todavía, si volteamos 10 años atrás a los inicios de Now Music Radio, pues era muy complicado buscar un patrocinio. Nadie creía en una radio por internet. Hoy, en 2020, sí, igual, no es cierto. No, en 2020 la cosa ha cambiado porque muchas maneras de obtener ingresos a través de una radio en línea o de un podcast han sido o se han acoplado a otros esquemas similares, como por ejemplo en YouTube, hablando de reproducciones, hablando de alcances. Entonces, sí ha habido como un giro y como que las marcas comienzan a voltear a esos contenidos de podcast, a esos contenidos de radio, que ya en radio comercial, pues siento yo que están perdiendo fuerza, ¿no? No creo que pierdan como tal la fuerza requerida, porque mira, aquí vamos a entrar en un tema como más específico. Ok, está la radio tradicional, por llamarla de alguna manera, está la radio en línea, y también aquí yo haría un apartado muy importante, los podcasts, que son obviamente contenidos de suma especificidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, en la radio tradicional te puedes encontrar un programa de revista donde estén hablando de, no sé, qué te gusta de las mascotas, específicamente de los perros, qué darles de comer, cómo ejercitarlos, cómo vacunarlos, no sé, diversos temas así como muy generalizados. Sí, Pero en un podcast, todo el programa y todo el contenido está dedicado exclusivamente a las mascotas y específicamente a los perros, por ejemplo. Y a los perros con pulgas puede ser también, ¿no? Ese incluso puede ser un episodio completo de un podcast. ¿Qué hago si mi perro tiene pulgas, no? Y te pueden dar las alternativas. Posiblemente te digan a dónde llevarlos, porque aquí la diferencia con la radio tradicional es que el podcast es a nivel internacional. No mames, güey. Sí, déjenlo que hable. Déjenlo que hable. Tranquilo, mi perro rabioso. A lo mejor también dedican un podcast a los perros rabiosos. Exactamente. podría ser, ¿no? La diferencia acá, como por ejemplo con la radio tradicional, es que el contenido está ahí en internet, ahí está latente. Y cualquier persona en el mundo, o sea, y cualquiera es cualquiera, le puede dar clic buscando simplemente como el tema. Aquí como que la búsqueda de los temas viene específicamente con la onda de los tagueos, las etiquetas que tú le pongas a tu programa o a tu podcast, es la información que te va a arrojar qué contenidos que tienen esa información que a lo mejor a ti específicamente te interesa. La ventaja que también yo le veo, por ejemplo, al podcast en contra de no en contra, sino más bien un punto a favor, con la radio versus la radio tradicional, es que el contenido en la radio tradicional es la riqueza que le da, por ejemplo, la radio tradicional, es que la mayoría de sus contenidos son en vivo. Sí. Y así como lo hiciste, ya no tienes otro chance. A diferencia, por ejemplo, que de un podcast que sí puedes tener, por ejemplo, un guión, una sesión de grabación, una edición, una postproducción y ya después subir tu programa. En vivo tienes la onda así de la el presión. momento que lo estás diciendo, exactamente, el momento que lo estás diciendo, el momento que lo estás haciendo. Por ejemplo, ahorita, sí, exactamente, ya sí va a quedar y ya no hay vuelta para atrás.
Aquí se hace un podcast en vivo, ¿no? La neta. A diferencia de esa onda, exactamente. De hecho, la radio tradicional, no comercial tradicional, se ha querido como sumar a este tipo de plataformas. Exacto. La única diferencia es que a veces, por ejemplo, los consumidores de audio, en específico del contenido radiofónico, es que a lo mejor el escucha ya te oyó en la tarde y no le va a menos de que le interese mucho el tema, le va a dar clic en la noche. ¿Sí me explico? Sí. O sea, creo yo que sí se deben de hacer como una especie, una versión como plus de lo que se habló para que posiblemente puedan tener como ese éxito que están buscando. Sí. A diferencia, por ejemplo, de la gente que hace podcast y que son muy exitosos, es precisamente yo creo que por varios factores. Primero, a lo mejor los conductores o las conductoras o quien lo esté haciendo tiene un carisma y a lo mejor tiene una buena capacidad narrativa. Como el Gabs. Que hace que te enganches y lo sigas buscando su contenido. Sí. Pero tengamos en cuenta que estamos aquí hablando de una cuestión de postproducción, pero la limitante que tiene el podcast es que sí va dirigido a un como microuniverso de todos los oyentes posibles. Sí. O sea, sí. Miren, les voy a decir, el claro ejemplo está en el último episodio de Retrack. Ándale, macho, exactamente. Si te gusta el rock, a lo mejor lo escuchas. Pero si no te interesa, por ejemplo, la música de David Bowie o de Queen, pues a lo mejor lo pasas por alto y no pasa absolutamente nada. Pero si tú eres, no sé, a lo mejor como un curioso de la música o te gusta la música de Queen y de David Bowie, le vas a dar clic porque a lo mejor sí te está interesando esa información que posiblemente desconocías. Exactamente, como por ejemplo, escuchar el podcast de Retrack, donde hablan de Under Pressure y sus diferentes vertientes, porque sí lo escuché en Retrack. Aplausos. Perfecto, se agradece la escucha. Pero, insisto, el contenido es muy específico y de hecho vi por ahí unas encuestas que hicieron en España y decía, por ejemplo, el 34% de los escuchas de podcast decían que les parecía mucho más interesante la información precisamente vertida en un podcast que la información que podrían encontrar en la radio tradicional. Y es como un poquito volver a lo mismo. Si tú estás en específico interesado en buscar un tema, ahí seguro lo vas a encontrar. También nos hemos dado cuenta que muchas celebridades, ya sea como de radio o de la televisión, se han trasladado a este tipo de plataformas por el impacto que tienen. Se ha convertido en una ventana, porque además tienen una ventaja bien importante los podcasts, el tiempo. Tú en un programa de radio de 1 hora, tiempo efectivo, no me dejarás mentir, tienes de 40 a 45 minutos tiempo efectivo. Los comerciales, amigo. Los comerciales. Efectivamente. A eso si le sumas, por ejemplo, si tú quieres poner 1 o 2 canciones, ya te estás restando de 10 a 15 minutos, más o menos, nada más de música. Exactamente. Así es que tienes media hora para desarrollar a lo mejor un tema que puede ser muy complejo, muy interesante, o que tiene como muchas vertientes y que posiblemente no te dé para darlo más. Sí. Así es que debido a esta limitación tienes que abordarlo como de manera superficial y tratar de dejarlo todo claro en media hora. Sí. ¿Sí me explico? Sí, cosas que en la radio a lo mejor lo puedes desarrollar de manera diferente o a lo mejor hasta con menos tiempo, ¿no? Y tienes que resumir toda la información. Sí, de hecho, es a lo que me refería. Por ejemplo, en 1 hora toda la información la tienes que limitar a media hora. Y eso a lo mejor ya te estás aventando como un cacho de la entrevista que tienes a lo mejor un especialista en el tema o algo parecido, a diferencia del podcast, que tú lo puedes hacer incluso hasta de 2 horas y ahí va a estar. Sí. No tienes ni la presión del patrocinio, ni de qué meter, ni de dar la mención. Y aparte, si te convence realmente y te apasiona el tema, ahí estás metido en el podcast. O sea, esa es la clave, yo creo. Porque también lo he notado, Gabs, ahora que hice este sondeo en el radio, que también ya las estaciones de radio convencionales están empezando a optar por de repente segmentar muy bien su música. Que eso ya lo veíamos tiempo atrás con la hora de los Beatles. She love you, yeah, ¿no? Que era una hora únicamente de los Beatles, ¿no? O la hora de Luis Miguel, o la hora de Juan Gabriel. Ya existía esto, pero algo bien raro está pasando. ¿Crees que esté ocurriendo lo mismo que pasó con la televisión? Que de repente la gente dijo, mira, una plataforma digital, aquí lo puedo ver a la hora que yo quiera y cuando yo quiera. ¿Crees que está pasando lo mismo en el radio? Yo creo que sí. Es que antes teníamos como otro estilo de vida, otro ritmo de vida también. Y sí estábamos a lo mejor como un poquito supeditados a lo que la radio o los programas de televisión te estaban dictando por
diversas cuestiones. Sí. Llámale tú variedad de contenidos, llámale tú variedad de plataformas, sí, llámale lo que sea. Pero en la actualidad, cuando prácticamente tienes el mundo en la palma de tus manos, sí, es como muy fácil para ti hacer tus horarios. Y tú dices, bueno, mira, si el podcast lo sube, no sé, a las 8 de la mañana, yo tengo chance, no sé, a la hora de la comida, a las 3, 4 de la tarde, lo puedo escuchar ahí perfectamente. Sí, sí, sí. A diferencia, por ejemplo, si hay un tema de un programa de radio que te interese muchísimo, pero va a ser a las 11 de la mañana, y a las 11 de la mañana estás en una junta en el trabajo, pues difícilmente vas a poder acceder a él. Claro. Esa es como una ventaja, y creo yo que por eso han tenido bastante éxito las plataformas digitales en esa cuestión, porque al final de cuentas tú elaboras tu programación, no importa si es a la 1, a las 2, a las 8 de la noche, no importa, tú programas el horario como mejor te convenga. Claro. Completamente. A diferencia, como te digo, como la radio comercial sí tiene que cumplir ciertos compromisos que ya están pautados incluso, o sea, por ejemplo, meter de cierto comercial en tal horario, y es lo mismo que te decía, están como muy editados a la cuestión del tiempo. Y eso a veces puede ser una pequeña desventaja en cuanto a los contenidos digitales. Oye, ¿y tú crees ¿tú crees que por eso vean como enemigo la radio? Porque sí, es un secreto a voces, y varios lo saben, que hay ahí una pequeña disputa entre el podcast y el radio. Como que se sienten medio celosones los de la radio. Es que no creo que haya como disputas ni que sean como enemigos, al contrario, yo creo que son como buenos complementos. Yo quiero ver sangre, amigo. Porque a final de cuentas, nos podemos encontrar podcasts, así lo voy así como yo lo he escuchado, podcasts hechos como con las patas. Sí, o sea, claro, que alguien agarró su micrófono, se grabó y lo subió, y ya, a lo mejor posiblemente el contenido sea muy bueno o el tema sea bastante atractivo, y si lo sabes desarrollar, puede que aunque esté mal producido, sea exitoso. Y también nos podemos encontrar, por ejemplo, casos en la radio donde a lo mejor tienen una superproducción, pero los temas no den gancho o no le den jalón a la gente. Ay, Veritas de Univer, no es cierto. No es cierto. Saludos a Veritas. Oye, haciendo un breve paréntesis porque no se me va a sentir. Qué mal amigo eres. No sé por ti. Híjole. No. Oye, ¿qué va a decir el Veritas? Qué mal sujeto eres. No, que por cierto, mira, voy a hacer un breve paréntesis. La verdad es que este podcast durante el mes de noviembre le fue bastante bien, o sea, nos fue muy bien, superamos las expectativas que traíamos ya tiempo atrás por la pandemia y todo eso, nos ha ido muy bien. Y Se cumplieron los objetivos. Se cumplieron los objetivos este mes sí comemos todos, amigos. Entonces, o sea, se cumplió, pero sí depende, y lo dice muy bien Gabriel, puede ser un contenido, una producción muy buena, pero el contenido puede ser horrible o viceversa, puede ser el contenido el mejor del mundo y con situaciones muy precarias que también pueden ser, es válido. O sea, puedes encontrar un podcast muy, muy, muy básico, pero con información que te deja más 5 minutos de un podcast que 2 horas de otro bien producido. No me vas a dejar mentir. Mira, exactamente. A mí lo que me llama mucho la atención, ¿tú recuerdas, por ejemplo, a estos cuates de La Octava? Sí, claro. Bueno, no el canal, es que estoy tratando de recordar. El 88.1, ¿no? Exactamente, pero ¿recuerdas que ellos empezaron en YouTube con un programa que se llamaba Sin Censura? Sí. Y que agarraban su camarita y con un tripié, y ahí estaban transmitiendo, se iban a Palacio Nacional, atrás de la catedral, y empezaban a dar como las ideas o las postulaciones políticas que ellos tenían. De hecho, ellos así empezaron y les fue bastante, bastante bien, que ahora te digo, pues ya están respaldados por una empresa, y digo, y bien por ellos, porque al final de cuentas están remunerando lo que saben hacer ellos, y tienen bastantes seguidores, y así podemos dar como muchísimos ejemplos de personas que han logrado, digamos, que dar el brinco de estar como en una zona muy, aunque suene contradictorio, una zona local, en este caso como las plataformas, a trasladarse como como dirían los gringos, al broadcasting, a la masificación de su mensaje. Hoy vienes un inglés insoportable influenciado por Biden y por Trump, o sea, agárrense. Vino Dios. Pues, oye, amigo, desde que amaneció el día estamos con lo mismo. Sí, y no le estamos preguntando a cualquier improvisado. El maestro en técnicas ocultas trabaja en radio, entonces él sabe por qué él está diciendo. Y él de propia mano lo vive, pero aquí es muy diferente porque Gabriel está en radio pública, no es radio comercial, y radio pública es completamente distinto porque ahí no hay patrocinios, hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? Sí,
sí se pueden llegar a una especie como de patrocinios, pero más que patrocinios son intercambios. ¿A qué me refiero con intercambios? La payola disfrazada. Ya te estás escuchando igual que otros amigos. No, mira, hay que hacer esta mención porque nos conviene para la difusión. Y después, oye, güey, ¿cómo entraste a ese concierto? Pues ya ves, güey, ¿no? No, mira, la onda va así. Si tú eres como una asociación civil, una asociación no lucrativa, o eres parte de una dependencia gubernamental que difunda la cultura, puedes hacer un intercambio. ¿De qué forma? A lo mejor de este lado te podemos hacer como promoción a tu evento, pero tú a nuestros radioescuchas les regalas cierta cantidad de entradas. Eso puede ser un ejemplo. Ah, no mames, güey, ¿cuál? Déjalo que hable, hombre. Pero bueno, fíjate, aquí es donde podríamos entrar todavía en otro tema como más profundo todavía. Ok, ¿qué pasa con la radio tradicional, la radio por internet, los podcasts? Y entonces, ¿qué hay de los medios públicos que la tienen todavía mucho más difícil? Porque de por sí estar en una radio tradicional como medio público es a veces un poco complicado por los temas. De ahí que, por ejemplo, la radio pública se ha esforzado por dar los contenidos lo más atractivos posibles, a lo mejor con temas que no son, digamos, como que el top 10 o el trending de la semana, sí. Pero sí es información que se necesita saber, o que a lo mejor necesitas saber simplemente por cultura general. Entonces, lo que se trata de hacer es que, basándote en lo que tienes, dar el contenido de la manera más atractiva. No, ni merga. La neta, aquí es el patrocinio, ¿no? Yo quiero ver el patrocinio. No, no es cierto, tiene razón el Gabs. O sea, sí es una manera completamente distinta en la radio pública, y creo que ahí se hacen también esfuerzos sobrehumanos, para poder sostener, y más en estas épocas es complicado que confíen en la radio pública, amigo. No, un poco complicado, y fíjate que hasta esos en números le ha ido bastante bien. Por lo menos ahí a las emisoras del HH, Instituto Mexicano de la Radio, le ha ido bastante bien a últimas fechas, ¿eh? Pues es que, no manches, se la pasan pasando la hora de AMLO, pues no es cierto. Todo lo que estamos escuchando en este podcast es cuestión mía, nada tiene que ver el Gabs. El Gabs siempre ha defendido la radio pública. Cada rato no, pinche Gabs, anda metiendo jiribilla, A ver, ahí sígale, hay que checar con los del sindicato, a ver qué onda. Andan en el internet diciendo sus cosas. No, soy yo, Alejandro Polanco, es el que dice eso, que también estuvo en radio pública, para que no haya pretexto. Soy como el resentido de la radio, o sea, soy el que no le parece nada, ¿no? Porque yo le decía hace rato al Gabs, pues es que, ¿sabes qué, güey? La gente es que estoy bien desilusionado, porque antes sí tenía como esas ganas de decir que era el sueño, idealizabas, y me acuerdo que en algún podcast con Anita me decía, es que yo tenía ganas, Ale, de estar al aire en Alfa 91.3 presentando canciones, nada más, pero de repente algo ocurrió que el sueño pues se desvaneció. ¿Por qué? Pues no sé. No es que se desvanezcan, más bien como que amplías tus horizontes. ¿A qué voy? Porque, por ejemplo, mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y está interesada como en los medios de comunicación, principalmente, no sé, quiero pensar televisión y radio, lo primero que se imaginan es que van a ser como los conductores o las conductoras. No está nada mal, es un trabajo también que necesita bastante dedicación, pero te ofrece una cantidad es como un abanico de las posibilidades que hay por hacer, que creo yo que necesitan como explorarle más, o como la gente también que es muy joven que dice, sí, yo voy a ser youtuber, así de, ok, perfecto, pero para eso necesitas tener como ciertos cimientos, ciertas bases, para poder demostrar tus conocimientos y por qué te vas a sobresalir de los demás. Sí, claro. Es como eso, o sea, digo, hay una variedad como importante dentro de los medios de comunicación, aunque sean tradicionales, y a veces, por ejemplo, yo antes pensaba un poquito como tú, así de que, chale, ¿qué le está pasando a la radio? Está creo que muriendo, pero no, o sea, analizándolo bien, al contrario, creo que se está fortaleciendo, porque además tengamos en cuenta que a partir del 2011, cuando se decretó la ley de la ampliación del espectro electromagnético, exactamente. De hecho, creo que el ejemplo más claro que tenemos que es en nuestra televisión, que ya tienes que comprar un decodificador si tu televisión no es inteligente, ¿sí? Para poder decodificar la señal del canal, por ejemplo, 1.1, 1.2, 1.3, etc. Lo mismo pasa con la radio, que no ha tenido como que la popularidad o el alcance todavía necesario, pero pues para allá va, y yo creo que más de 300 estaciones vamos a tener como oferta en la radio. Oye, eso nos lo vienen promoviendo y nos lo vienen prometiendo desde el sexenio de don Felipe Calderón, ¿no? Felipe Calderón, sí, de hecho él hizo
él hizo el decreto y de hecho no sé si recuerdes que abrieron como las concesiones. Sí, claro. Para que se faltaran, y por ahí creo que se metió como en problemas, Radio Centro. El grupo Radio Centro se metió en algunos problemas financieros precisamente por lo mismo, por no poder solventar la garantía necesaria. Digamos que estuvo de hocicón. O sea, dijeron, yo voy a entrar a la calle, ahora paga. Sí, nada más que ahí al revés, ellos estando en radio le iban a entrar a la onda de la televisión. Sí. Y creo que pues ya no les salió como el business y pues tuvieron que declinar. Qué gacho es eso, ¿no, amigo? Que de repente tú tengas ganas de comprarte unas 10 caguamas y nada más te alcance para una. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Ándale, más o menos algo así les sucedió y pues tuvieron que quedarse con el antojo y con las ganas de sus canales en televisión. Pero mira, es que ese es un buen aliciente tanto como para la radio y la televisión. Y en específico que estamos hablando de la radio, tener la oferta, por ejemplo, de más de 300 estaciones en tu FM, creo que sí, ahí ya tiene mucho que ver como los creadores de contenido de la radio, porque ahí va a ser como mucho trabajo y a lo mejor posiblemente se hagan como nuevas formas de trabajo para la gente que va saliendo de la universidad o la gente que está ahí un poquito rezagada. Puede ser una muy buena plataforma y un buen trampolín para que se dediquen a esta onda de las comunicaciones y la radio, que ha sido como muy, muy emocionante e intrigante. Me parece bien. Yo creo que entonces, pues, por lo que entiendo, el maestro Gabs está diciendo que no está peleado el formato digital, el formato podcast con la radio convencional, simplemente que ahí van de la mano, de repente uno flaqueando, pero ahí se van jalando todos de la mano. ¿Estoy en lo correcto o...? Totalmente en lo correcto. Mira, tú lo recordarás a lo mejor en tus clases de radio que uno de los géneros era la mesa de discusión, o mesa de debate. ¿Eso cuándo lo dieron? ¿Dan esas clases? Bueno, en uno de los géneros radiofónicos, por ejemplo, uno de los más tradicionales es abrir una mesa de debate. 2 conductores, por lo menos, que estén discutiendo sobre algún tema en específico. Como este. Eso, exactamente. Eso nos remonta, como digamos que a la época de piedra de la radio. Sí. Y si tú te trasladas a la era digital, es exactamente lo mismo. Posiblemente encuentres a 2 personas discutiendo sobre algún tema, ya sea, no sé, fútbol, sea deporte, sea libros, sea el universo, lo que tú quieras, pero a lo mejor están contrapunteando su... No, ¿qué dijiste? ¿Están qué? ¿A qué? ¿Qué dijiste? ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Contrapunteando, dijo el Gabs, es a lo que se refería. ¿No? Sopa la unión, sí, contrapunteando. Ay, muchacho, lo que me haces hacer y decir. Pero bueno. Pues tú, ¿en qué estabas pensando, güey? No, contrapunteando, dije, contrapunteando. No, escuchen el podcast, regrésenle y escuchen el momento en el que Gabs dijo otra cosa. También se puede y es válido en la radio, ¿no? O sea, si quieres que tu programa sea exitoso, contrapuntéate, ¿no? Contrapuntéate, güey, ¿no? Bueno, están dando a conocer sus puntos de vista. Bueno, oye, a ver, ¿cuál viene siendo el análisis final de esta reflexión chaquetera, como lo acabamos de llamar así, maestro? Yo creo que son cuestiones que no están peleadas, al contrario, yo diría que son como, pues sí, como hermanas, o es la consecuencia una de. Porque, por ejemplo, la radio, como ya lo dijimos, a lo mejor los temas que toca sí son de interés particular, pero a lo mejor tú necesitas un particular específico. Y en los podcasts lo puedes encontrar. Además, siendo honestos, la mayoría de los podcasts, por lo menos yo he escuchado, sí tienen el formato como radiofónico. Que no es lo mismo, insisto lo mismo, no es lo mismo. La radio es una onda generalmente de inmediatez. ¿Sí? El podcast ahí va a quedar y para cuando tú lo necesites, ahí va a estar. Ay, a tu lado siempre, acompañándote, ¿no? Como en Retrack, escuchen Retrack, cada vez ándale. Más cachondo Retrack. Oye, a ver, aprovecha para promocionar Retrack, porque luego dicen que no doy espacios aquí. Por favor, diles, o sea, hablando de podcast, ¿qué haces tú, amigo? Pues mira, nosotros hacemos una recopilación de esos momentos que le han dado vida como al rock, a eso que dice que ya hicimos que ya se murió. Nosotros revisamos eso, por qué se volvió tan importante eso, y nos basamos, por ejemplo, en canciones, en grupos, en algún cantante, en algún músico en específico, y damos ahí como una somera historia de su trayectoria musical. No, bueno, en verdad, yo siempre lo he dicho, y también me gusta aceptar las cosas bien hechas. Y si hay algo que yo siempre he dicho en este espacio, es que Gabriel Ortiz hace un podcast limpio, impecable, lindo, hermoso,
pueden ser los 7 o los 12 o los 15 o los 20 minutos más nutridos musicalmente en voz de este señor. Así que escúchenlo en Retrack, porque trae varios temas. Y aparte cuando escuchas un podcast hecho por una persona que ama el género del que está hablando o el tema del que está hablando, se nota al aire o se nota en el podcast o en el streaming, y es el caso de Gabriel Ortiz, para que no digan que no hay promoción, ¿no? Muchas gracias, Oye, querido amigo. Y de hecho, si nos quieren seguir, si gustan seguir el trabajo de Retrack, que es un proyecto que ahí va apenas paso a pasito, ahí va creciendo, nos pueden seguir en Twitter como @Retrack. En Spotify nos pueden buscar igual, tal cual, Retrack, y ahí les va a aparecer la opción. O si no, ya hice el experimento en Google, pongan Retrack Podcast y les aparece ya. ¡Qué copión! Oye, y a todo esto, ¿el Pepe sigue haciendo podcast? Sí, también ahí anda en la onda del mundo del deporte. Ahí sigue dándole duro al último jalón. Bueno, pues ahí está. Así se llama. No, sí, así se llama su podcast del último jalón. Cada quien le pone nombre a su podcast, pues por algo, ¿no? En fin, amigo, oye, tú y yo, ahorita antes de irnos a música, tú y yo somos como, o sea, el otro día estaba yo pensando y dije, es que no mames, o sea, el Gabs y yo somos como Drake y Josh. Ahí ustedes decidan quién es Josh y quién es Drake. Somos como Drake y Josh. en prietos, pero somos Drake y Josh, ¿no? Oye, me dio muchísimo gusto hablar contigo. Ya extrañaba regresar a la normalidad del podcast, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Igual por acá, un fuerte abrazo. Y hay que seguirnos cuidando, muchachos, por favor. Sí, cuídense. No bajemos la guardia porque sí está cabrón esto. Escuchen por qué se los dice él y por qué se los digo yo. Efectivamente, ¿no? Sí. Te mando un fuerte abrazo, amiguito, y seguimos en contacto para la próxima, ¿vale? Me parece perfecto. Cuídate mucho. Nada más, como paréntesis para cerrar el comentario. Sí. Esta semana, este Retrack del fin de semana, vamos a hablar del disco Ace the Space, de Motorhead. Órale, viene rudón, de Motorhead. Sí. Oye, ya se me estaba pasando, amigo, necesitamos, como siempre, antes de despedirnos, tu bendición, por favor. Confiésense cada año, pero yo los quiero mucho y les voy a dar la bendición porque mi bendición es una chingonería. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y sobre tu espíritu. Gracias. Te mando bendiciones de mi parte, amigo. Antes que me apaguen el micrófono. Ya vas a empezar tan temprano. No olviden su cubrebocas y van a salir. Ok. Está bueno. Te mando un fuerte abrazo, güey. Cuídate mucho. Órale, igual. Bye bye. Saludos.